Buen día y bienvenidos a mi segundo video de este canal de YouTube. Ya próximamente les estaremos comunicando qué vamos a estar haciendo con este canal, sobre todo desde el año que viene. Pero hoy quería hacer este video para hablar de un tema súper importante. Estamos a 2 meses, menos de 2 meses de las elecciones. Y yo les quiero hablar de un tema que me apasiona mucho, que me interesa mucho y creo que es importante que nos eduquemos sobre él para no caer tanto en la manipulación de los políticos. Y el tema es discurso o estrategias que utilizan los políticos para manipularnos o, en el mejor de los casos, persuadirnos. Hay una diferencia a veces entre lo que es manipulación versus persuasión, pero te la voy a poner aquí abajo en el caption, ¿verdad? Para ir directamente al contenido. Antes de esto, aclaro, no significa que si un político utiliza alguna de estas estrategias está indudablemente manipulándote. Puede ser que este político genuinamente lo esté haciendo porque crea en eso y sea su creencia firme y te la esté tratando de comunicar de alguna manera. Sin embargo, esto que les voy a hablar son teorías psicológicas, teorías de la psicología social específicamente, que se han estudiado y requete estudiado y no son de ahora, son desde la antigua Grecia o de la antigua Roma, que se utilizan para manipular a la audiencia, para manipular al pueblo de alguna manera. Así que te las quiero compartir porque yo pienso que la educación es poder y no es para modificar ni cambiar tus creencias filosóficas, no, para nada. Es para que tengas quizás un ojo más crítico cuando estés viendo a estos políticos hablarte y puedas reflexionar sobre si se está tratando de manipular o no está tratando de manipularte en ese momento. Así que arrancamos. La primera estrategia o truco que quiero mencionarle, y para mí quizás el más poderoso de todos, se conoce como la técnica del enemigo en común. Y como dice la palabra, realmente es identificar o hasta crear un enemigo e irnos en contra de él, ¿verdad? Es el ellos contra nosotros. Y lo van a decir muchas veces en los discursos, como que ellos no quieren que tú sepas. Ellos nos han obstaculizado. Ellos quieren destruir el país. Y a veces, ¿verdad? Y a veces lo dejan así. Dicen ellos y no dicen quién, para que tú mismo en tu cabeza te imagines ese enemigo en común, el que tú quieras escoger, ¿verdad? O a veces te lo mencionan, a veces te lo dicen. Esos estadistas, esos capitalistas, esos socialistas, esos comunistas quieren destruir eso. Por eso tenemos que unirnos todos el 5 de noviembre y destruirlos de una vez y por todas. ¿Por qué esto es tan poderoso? Como les dije, nosotros como seres humanos estamos genéticamente predispuestos a congregarnos, a ser parte de un grupo, ¿verdad? De alguna manera. Eso nos lleva a parcializarnos a un grupo o al otro, porque eso significaba nuestra supervivencia en la prehistoria. Si yo no era parte de un grupo en la prehistoria, eso significaba que yo estaba solo o sola en una selva y estaba más expuesto a peligros de animales u otras cosas, mi muerte era bastante segura. Yo pertenecer a un grupo significa seguridad. Ahora, el downside de pertenecer a un grupo significa que yo voy a tener que defenderme de otro grupo y ahí empiezan las parcializaciones como tal. Y los políticos, algunos de ellos saben esto y lo utilizan muy, muy, muy bien a su favor. La otra estrategia, la segunda, está bastante atada con la primera y es la falacia del falso dilema. Y no es una redundancia, es que el término es falacia. ¿Y de cuál es la falacia? Pues del falso dilema. Y consiste en yo crear un dilema que, si yo lo analizo de manera profunda y específica, usualmente es falso o no te dice toda la verdad. Y esto lo utilizan muchos políticos alrededor del mundo, como les digo. Y una de las cosas que puede decir en América Latina, por ejemplo, es o libertad o comunismo. Y si votas por mí, significa libertad. Si votas por el comunismo, significa dictadura. Eso es un falso dilema. ¿Por qué? Porque primero, no necesariamente significa que porque yo vote por el comunismo automáticamente va a ser dictadura. Y segundo, probablemente hay muchas más opciones que esas dos que están ahí, de libertad o de votar. Si yo no voto por ti, yo no necesariamente estoy apoyando el comunismo o la dictadura, ¿verdad? Pero ellos te lo hacen ver como que es o una cosa o la otra. Y esto también hay muchas personas que están bastante predispuestas a ver las cosas en polos, ¿verdad? O blanco o negro, o todo o nada. Y para esas personas puede ser muy influenciable también. La tercera estrategia se conoce como la técnica de la repetición.
Y es repetir un discurso o una parte de un discurso tanto y tanto y tanto que las personas empiezan a adaptarlo de su cerebro. Las teorías dicen que este es el menos que funciona, pero suele funcionar mucho. Uno, si tú crees demasiado en la filosofía de ese político. O dos, si tú no estás bien pendiente o no estás escuchando bien el discurso de la persona, ¿verdad? Y es repetir algo constantemente. Nosotros aquí en Puerto Rico tuvimos un gobernador que durante su campaña repetía mucho la palabra plan. Y yo tengo un plan y vamos a hacer este plan y el plan para Puerto Rico y el plan está establecido y el plan está listo para ser llevado a cabo. Plan, plan, plan. Y repetía mucho la palabra plan. Y una persona que no pudiera estar escuchando bien o que fuera muy afín con su filosofía, dice, mira, esta persona está preparada, tiene un plan para Puerto Rico, ¿verdad? También lo vamos a ver en anuncios que nos van a repetir constantemente un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el socialismo, un voto por tal cosa es del socialismo, del socialismo, del socialismo. Lo repiten tantas veces, ¿verdad? Que a veces puede calar en la mente de otras personas. O no votes por el bipartidismo, fuera rojos y azules, no rojos y azules. Y eso también puede crear un impacto en la psicología de la ciudadanía o de algunas personas de ella. La próxima estrategia se conoce como la estrategia de falacia ad hominem, o hacia el hombre, o hacia la persona. Y esto aquí en Puerto Rico lo hace mucha gente, pero me quiero ir para Estados Unidos, ¿verdad? Para enfriar la cosa. Donald Trump hace esto magistralmente, y es que en vez de atacar la idea de la persona, yo voy a atacar a la persona detrás de la idea. Esto sucede por muchas razones, pero hay dos principales. Una, porque es mi estrategia principal, yo quiero desacreditar a la persona, las cualidades de la persona, y por ende desacredito la idea, aunque sea una buena idea. O me estoy quedando sin argumentos, ataco a la persona para desacreditarla también, ¿verdad? Y obviamente vemos que Donald Trump utiliza mucho esa estrategia, aunque también ataca las ideas, pero también ataca, ¿verdad?, a la persona detrás de la idea. Y también lo hacen con él, lo suelen hacer con él, ¿verdad? Lo suelen decirle, pero si tú que eres rico, millonario, ¿cómo vas a entender a las personas pobres, ¿verdad? O you name it. Ahí nuevamente están atacando la cualidad de la persona y no necesariamente la idea que trajo. En ese sentido, ese juego de palabras puede impactar en la psicología de las personas que están viendo o escuchando. Y por último está la técnica ad populum o de populismo como tal. Y es yo utilizar la creencia popular para dar un discurso y tomarlo como verdadero. Por ejemplo, yo voy a tomar un discurso que la mayoría de la gente esté de acuerdo y yo lo voy a asumir para mí. Ojo, vuelvo y les repito, hay personas que genuinamente defienden las causas del pueblo, de la mayoría del pueblo, ¿verdad? Pero hay unos que pudieran utilizar esa causa a su favor. Un ejemplo que tenemos aquí en Puerto Rico, y que todos sabemos, no tengo que entrar en política en ese sentido, pero es el tema de Luma. La mayoría de la gente está descontenta con el servicio de Luma. Pues algún político que realmente no sea su filosofía principal, pudiera utilizar ese discurso a su favor, ¿verdad? Y irse en contra de Luma, de alguna manera, para ganar el favor del pueblo. Otra cosa que pueden utilizar es este discurso del todo o nada, ¿verdad? Todo el mundo sabe, nadie le va a permitir hacer esto. Por ejemplo, todo el mundo sabe que fulano es socialista. Todo el mundo sabe que fulano tiene contratos con tal persona, contratos con esto, ¿verdad? Y puede ser cierto, pero quizás no lo es. Pero yo al decir todo el mundo lo sabe, ya yo estoy dando algo como verdadero. Eso es un problema porque no necesariamente ¿verdad? Que no necesariamente todo el mundo lo sabe. Y segundo, aunque todo el mundo lo sepa, no significa que cuando busquemos los datos sea verdadero. Bien, hay muchas otras estrategias que utilizan los políticos que las podemos ir hablando más adelante. Pero nuevamente, les quiero traer esto no con la intención, y aquí estoy usando la técnica de repetición, no con la intención de influenciar políticamente en ustedes. Simplemente yo entiendo que la educación es poder. Y mientras más nos educamos, más críticos podemos ser en el momento de analizar lo que nos dicen y bajar la probabilidad de seguir siendo tan manipulados o algunas personas ser manipuladas de alguna manera. Así que recuerda, tienes hasta el 21 de septiembre aquí en Puerto Rico para inscribirte si deseas votar. Y cuéntame, ¿sabías de estas estrategias? ¿Las conocías? Escríbelo aquí en los comentarios. Buen día.